Muy buenas tardes, ingeniero. Voy a hacer lo que es la explicación del tema de clase inversa, integración de masa. Pasando a lo que es una breve introducción, pues la integración de masa es una estrategia que busca reducir al mínimo el uso de agentes separadores de masa, o también abreviado MSAS, dentro de lo que son procesos químicos. Estos MSAS pues permiten transferir solutos desde corrientes ricas que tienen alta concentración de contaminantes o compuestos indeseados hacia las corrientes pobres que tienen menor concentración. Las operaciones comunes o donde más se aplica este tipo de principios o métodos son en la absorción, en la extracción líquido-líquido o sólido-líquido, la adsorción, intercambio iónico y membrana de separación usando corrientes líquidas. Ahora, ¿cuándo se aplica la integración de masa? Pues sobre todo cuando tenemos tres procesos conocidos donde más se usa. Por ejemplo, cuando la composición de los elementos son diferentes y necesitan ser eliminados en diferentes pasos. Además de cuando la energía de separación o de los, bueno, de los agentes separadores energéticos, SAS, no son viables o no son suficientes. Como ejemplo, pues el calor en el proceso de destilación. Entonces, esta estrategia permite reducir el consumo de productos químicos, los MSAS, hacer mucho más sostenible el proceso y disminuir los costos operativos. Por ejemplo, el equivalente a la integración de calor es la integración de masa. Bueno, pues en lo que es calor, reduce el uso de vapor o refrigeración. En lugar de, pues, de redes intercambiadores de calor, HENS, aquí diseñamos para este proceso pues lo que son redes de intercambiadores de masa, MENS. Y nuevamente, pues final se hace el análisis pinch centrado a la optimización. Pasando a lo que es pues la cantidad mínima de masa para lo que es un agente de separación, pues tenemos que tener en cuenta cuatro conceptos clave pues para desarrollar esto. La transferencia de masa ocurre entre corrientes ricas y pobres cuando existe una diferencia de composición. El parámetro X mínima indica el enfoque mínimo al equilibrio para garantizar dicha transferencia. Ahora, hablando de lo que es X mínima, ¿por qué es importante? Un X mínimo bajo reduce el uso de MSA, lo que significa menos costos operativos. No obstante, aumenta las NTOS o eh, utilidades. ¿Esto qué significa? Pues al haber menos fuerza impulsora al reducir el X mínimo, el MSA, el equipo tiene que ser más eficiente, lo que incrementa pues el costo de inversión inicial y con ello el costo del equipo. Entonces, se debe buscar un equilibrio económico entre ambos. Pasando a lo que es el método de calcular este tipo de masa de separación, tenemos el método CI, o también pues conocido el método de intervalo de composición. Este permite calcular el MSA mínimo, la masa mínima externa, mediante balances de masa e intervalos ordenados de composición, los cuales son corregidos por el X mínimo, o variación de X mínimo. Finalmente, pues el concepto pinch, en, dentro de lo que implica pues este tipo de redes de intercambio, el punto pinch marca el límite donde se debe haber, donde no debe haber transferencia de soluto para minimizar el uso de MSA, dividiendo pues la red MEN en zonas de uso interno y externo de la MSA para optimizar pues los costos operativos. Bueno, redes de intercambio másico para MSA externo mínimo. Esto pues busca reducir el uso de agentes externos de separación de masa, al igual que reducimos pues los servicios
los servicios o utilidades en la integración de calor. Todo gira pues en torno a lo que es el punto pinch, el cual define la diferencia mínima de composición permitida entre las corrientes, tanto ricas como pobres, conocido como X mínimo. No debe haber pues tampoco un intercambio de masa a través del punto pinch si queremos mantener el MSA externo al mínimo. También pues dos maneras de encontrar ese mínimo, ese X mínimo o la masa mínima, como mencioné antes, es el método CI de intervalo de composición, que pues al igual que también lo que es el método cascada de calor, utiliza balance pues de masa en intervalos de composición jerarquizados. También lo que es pues el método de curva compuesta, la cual pues grafica el soluto acumulado frente a la composición. El punto pinch es la distancia vertical más cercana entre las curvas ricas y pobres. Y pues una vez que se conoce el punto pinch, el diseño se divide en dos partes, por superior o inferior, o lo que significa pues por encima del pinch o por debajo del pinch. Bueno, pues desde el punto pinch y la optimización de las redes de intercambiador. Pues iniciar la coincidencia de los flujos en el punto pinch, pues por encima del pinch solo se permite el MSA interno, mientras que por debajo del pinch se utilizan MSA externos, ya que al coincidir con el punto pinch, en las corrientes ricas se utiliza la fórmula FR más menos FIJM, mientras que en las corrientes pobres se utiliza la siguiente fórmula. Ahora, para igualar pues las corrientes ricas junto a las pobres, puede ser necesario la división de corrientes. Se puede reducir el número de intercambiadores de masa interrumpiendo los bucles de masa, lo que aumenta pues el uso de MSA, pero reduce el costo de capital. El número mínimo de intercambiadores de masa en un MEN viene dado pues por la siguiente fórmula: NMX mínimo es igual a NR más NL menos NMW. Y pues el objetivo final es encontrar el equilibrio óptimo entre el costo anual de MSA y la inversión de capital. Pasando pues a lo que es el número mínimo de intercambiadores de masa, un intercambiador de masa transfiere una especie X, que puede ser contaminante, disolvente o un soluto, entre corrientes del proceso. Ahora, el número mínimo de intercambiadores pues facilita el diseño de una red más sencilla y rentable, lo que también mejora pues la recuperación en tal caso de quererla o desearla, o la eliminación de especies de acuerdo al objetivo de lo que es el sistema, a la vez que se reducen las entradas externas. Ciertas ventajas pues de lo que son los intercambiadores de masa, pues simplemente diseños mucho más sencillos y económicos a la hora de hacer pues el análisis económico, menos usos de agentes separadores, mejora también lo que es la sostenibilidad del proceso, proporcionando un punto de referencia pues para evaluar diseños más complejos al ser sencillos inicialmente. Pasando pues a lo que es un ejemplo de lo que es este tipo de intercambiadores de masa, voy a explicar el ejemplo 11S21, que trata pues sobre la remoción de ácido sulfhídrico o H2S, que de una corriente de gas de horno de coque. Esta remoción pues es fundamental, ya que el H2S no solo es un gas altamente corrosivo, sino que también pues al quemarse por su dióxido de azufre, SO2, el cual pues es un contaminante ambiental extremadamente peligroso. El proceso pues empieza desde las unidades de Klaus, que tenemos acá a la derecha, que reciben este gas de H2S. Allí pues se mezcla con aire y se transforma parte del azufre, pero como esta conversión no es completa, se genera una corriente de retorno para arriba, conocida pues como gas de colas.
de acuerdo a la traducción, que aún contiene pues H2S y por tanto se considera una corriente rica. A esta corriente rica de gas de coque, se suma otra, la que proviene pues directamente del horno de coque. Ambas se envían a una red de intercambio de masa, donde aquí tenemos pues la red de intercambio de masa, junto a la otra corriente R, pues donde el H2S será tratado pues mediante absorción, que es el método de separación elegido pues para este proceso. Para esta absorción se considera pues primero un agente separador de masa interno, el cual en este caso es el amoníaco acuoso. Este agente es preferido pues inicialmente por su bajo costo y por estar disponible dentro del proceso mismo. Entonces, lo que se busca es ver si este amoníaco es capaz de absorber la mayor cantidad, sino por decir todo el H2S por sí solo. O si será necesario pues recurrir a un segundo MSA, siendo este externo. En este caso puede ser lo que es el metanol refrigerado, el cual es, de acuerdo a análisis económico, mucho más costoso. Bueno, pues una vez planteado las corrientes y todo esto, se analizan los datos que se identifican, pues las fracciones molares del H2S en cada corriente, rica, los flujos másicos y también pues las condiciones de MSA interno. Bueno, el problema no proporciona directamente lo que es el H2S, o sea, la cantidad exacta que que absorberá el metanol, porque ese es precisamente el valor pues, que debemos nosotros determinar en este ejemplo. Entonces, también se incluyen las relaciones de equilibrio pues, para la transferencia de masa entre fases, tanto para el sistema como amoníaco, como para el metanol. Ahora, conociendo estos datos, pues los intervalos de concentración que son necesarios para aplicar el método de análisis pinch, bueno, primero se ordenan todos los datos de concentración de corrientes ricas, pobres, de menor a mayor. Y se empieza pues a crear los intervalos para, para cada intervalo se hace su respectivo balance de masa, considerando los flujos que tienen estos, las conversiones y las fracciones de entrada y salida también. Esto nos permite calcular cuánta carga de entrada y cuánta carga de salida va a tener en cada uno de esta parte o segmento. Bueno, pues con estos datos se construye lo que se conoce como pues la cascada o el método cascada o en este caso una cascada de residuos. Esta herramienta pues nos permite observar el comportamiento del sistema y encontrar si hay déficit o exceso de capacidad para absorber el contaminante. Al realizar esta cascada encontramos un valor negativo mínimo, lo que significa que la capacidad interna no es suficiente y hay un déficit de H2S que no se puede absorber con el amoníaco. Por ende, es necesario utilizar lo que es el metanol refrigerado. Ese valor negativo se interpreta como una necesidad de añadir el MSA externo. Entonces, lo que se hace es sumar este déficit a todos los residuos ajustando así la cascada para reflejar la introducción del metanol refrigerado. En ese nuevo balance se identifica pues el punto pinch que representa el límite termodinámico del proceso. En este caso ocurre pues una concentración rica de 0.05 y una pobre de 0.08. Con la cascada corregida pues se calcula el flujo másico mínimo del metanol, que es necesario pues para absorber el H2S restante, ojo ahí, ¿por qué? Porque el anterior ya fue absorbido por el amoníaco. Aquí solo se realiza el cálculo pues para lo que sobra todavía o lo que falta de absorber. Este cálculo se divide pues el residuo por diferencia de fracciones de MSA y el resultado final es un flujo mínimo de aproximadamente pues 0,2045 2405 kilogramos sobre segundo de metanol. ¿Este valor qué significa? Este nos indica exactamente cuánto metanol vamos a necesitar para completar el proceso de remoción del H2S
sin desperdiciar recursos. Si usáramos mucho más metanol, pues estaríamos eh, enviando una sobrecarga de flujo másico, lo cual va a generar una pérdidas económicas y otro sobredimensionar pues el proceso y gastando mucho solvente, lo cual es innecesario. He aquí la importancia de realizar los cálculos necesarios y precisos, porque esto, llevado a la industria, pues generaría pérdidas económicas importantes. No obstante, si usáramos menos, no se lograría en cambio cumplir pues la demanda de absorción del H2S, ni siquiera la remisión total. Entonces, he aquí la importancia de aplicar lo que es pues la integración de masa y utilizando este tipo de método de cascada. Gracias por su atención.